Escucharemos una prédica del pastor Sung-Guk Cho de Corea. La fecha es del 7 de julio del 2019. La intérprete de coreano para inglés es la pastora Nina. Este mensaje debe ser entregado en todo el mundo y creo que será beneficioso para la evangelización mundial. Veamos la palabra de hoy en el libro de Juan capítulo 15, verso del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él los limpiará. Este es el título del mensaje del día de hoy. Muy seguramente Satanás está actuando. Satanás está usando todas las estrategias y toda clase de artimaña con tal de engañarnos y para derrumbar nuestra fe. Aunque él no puede entrar en nosotros, se encuentra usando, sin embargo, todos los métodos y todas las estrategias con tal de atacarnos. En muchas áreas y muchos aspectos, él trata de diluir la Biblia, de diluir el Evangelio, para que incluso aunque nos estemos aferrando, aunque estando aferrándonos a la Biblia, al Evangelio, no podamos entender muchas cosas o las malentendamos. Y yo he visto mucha gente que piensa así: oh, ya he recibido la salvación. Yo he aceptado a Jesús, el Cristo, en mi corazón y ya Él está en mí. Seguro que yo voy al cielo, seguro que ya yo soy salvo. Ya yo tengo la ciudadanía del cielo. Ellos creen de esa manera. Pero en sus vidas yo no puedo ver realmente el estilo de vida de un verdadero creyente. Ya yo he recibido a Jesús, ya yo he aceptado a Jesús, ya yo recibí la salvación. Así que ahora yo vivo en la tierra, mi salvación está segura y yo me encuentro viviendo aquí. Así que yo puedo hacer lo que yo quiero hacer, puedo hacer lo que yo quiera. Personas que trabajan muy duro reciben por su esfuerzo, su trabajo, remuneración. Y no importa si yo tengo una fe tan pequeña, está bien, así yo puedo vivir. Lo que significa que ellos se sienten muy incómodos con su estilo de vida, pero realmente no tienen fruto en su vida. No hay obra de Dios en sus vidas. Tampoco en cada momento están dando su fe. Ellos no obedecen verdaderamente, no se dan a sí mismos como la de verdadera devoción, y eso ocurre. Ellos piensan: he recibido la salvación, quizás yo reciba mayor bendición y mayor recompensa cuando vaya al cielo. Y yo cuando vaya al cielo seguro que recibo una recompensa, aunque quizás no sea tan grande como la recompensa que van a recibir aquellos que están corriendo y esforzándose muchísimo con las cosas del Señor, pero yo igual recibo una recompensa pequeña. ¿Pero será que es correcto pensar de esa manera? Hay que preguntarse esta clase de preguntas. Si una persona ha recibido la salvación verdaderamente, ¿será que va a pensar así? La salvación es la clase de salvación dada por el Señor que dura por siempre. Yo lo creo así verdaderamente. Pero esta declaración ha sido malentendida. Muchas personas creen, porque hace algunos años yo verdaderamente abrí mi corazón. Yo verdaderamente entonces acepté a Cristo en mi corazón y abrí mi corazón de verdad. Por esa razón es que yo he recibido la salvación. Pero a fin de cuentas ellos se encuentran viviendo su vida de la manera que les gusta vivir, de la manera que quieren realmente vivir. Por supuesto, ellos asisten a la iglesia, ellos devocionan. Sin embargo, la fe se trata de algo continuo. La vida ha entrado a nosotros. Yo tengo a Dios dentro de mí. Es imposible que Dios está dentro de mí, pero yo me encuentro viviendo la misma vieja vida que solía vivir antes. La misma vieja vida del pasado. Así que ustedes pueden preguntarse de vez en cuando estas preguntas. Pregúntenselas a ustedes mismos. Aquellas personas verdaderamente sinceras van a responderse y van a preguntarse también estas preguntas. Si tú te preguntas, bueno, ¿será que yo soy salvo? Uno debe de preguntarse también si verdaderamente tiene vida o no. Es que si tenemos a Dios en el corazón, ¿será muy trabajoso para nosotros encontrarle? Lo cual significa que Dios continuamente te está hablando, pero tú no eres capaz de escucharle. Pero esto no puede ser posible. Para aquellos que preguntan, ¿será que yo soy salvo?
Tienen que rogar la gracia de Dios. Si ustedes hacen esa pregunta, significa que no tienen frutos en su vida. Los frutos no significan que tú seas próspero o que evangelices muchísimo. Dios mismo estando contigo, ese es el fruto. Si Dios está contigo, por supuesto que tú vas a tener muchos más frutos. Vas a tener todos estos frutos del Espíritu. Sin embargo, Dios mismo en sí mismo es el mayor fruto. Y yo particularmente tengo un gran interés en salvar sus almas. Así que imagínense, ustedes en esta tierra están viviendo sus vidas cristianas. Ustedes asisten a la iglesia por toda su vida y hacen muchas cosas, pero al final de sus vidas se encuentran que despiertan en el infierno. ¿Qué va a suceder? Debemos de ser muy cuidadosos y pensar seriamente en la voluntad de Dios. No piensen en 2 o 3 palabras de la Escritura y digas, bueno, ya yo he recibido la salvación, qué bueno. No podemos pensar de esa manera. Tenemos que leer la Biblia como un todo. Por supuesto, la salvación es una salvación eterna. Pero esa salvación es la salvación correcta. Porque si tú verdaderamente crees correctamente, entonces esa fe va a durar para siempre. Un bebé recién nacido no permanece siendo bebé recién nacido toda su vida, sino que se desarrolla y crece. Él tiene vida y él va a crecer. Si Dios está dentro de nosotros, significa que continuamente la luz brilla, la luz ilumina desde dentro de nuestro interior continuamente. ¿Cuánta oscuridad hay en nosotros que siempre preguntamos esta pregunta? ¿Será que soy salvo? Y yo estoy mencionando este detalle acerca de la salvación. Y es porque muchas personas piensan que así, bueno, como yo he recibido la salvación, voy a vivir mi vida como yo quiero vivir. Y no importa si yo recibo una recompensa pequeña cuando vaya al cielo. Muchas personas también tienden a pensar que el estar viviendo una vida santa o el purificarse a sí mismos o el hecho de que ellos se puedan santificar es una de las opciones de la vida cristiana. Ellos piensan, yo puedo hacerlo, pero no necesito realmente hacerlo. Y la palabra santo es una palabra que le da mucha carga a muchas personas. Muchas personas piensan, yo no puedo soportarlo. No puedo sobrellevar eso. Es muy difícil vivir una vida santa en esta tierra. Así que muchísimas personas ni siquiera observan esto y tampoco quieren escucharlo. Así que muchas personas piensan, bueno, yo no me puedo mantener santo, así que voy a recibir una recompensa quizás un poco más pequeña cuando vaya al cielo. Pero realmente nosotros no vamos a recibir esta recompensa como la imaginamos así, o como estas personas nos lo imaginan. Dios nos va a juzgar, se trata acerca del juicio de Dios. El Señor nos va a juzgar de acuerdo a nuestras acciones. Así que debemos de mirarlo con mucha atención. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y por supuesto, como es un tema tan profundo, yo no lo puedo explicar todo. Pero el Señor lo decía en el verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué significa? Hay que pensarlo. La rama, el pámpano está en mí. Así que somos nosotros que ya estamos en el Señor. Pero ¿qué sucede? Si no llevamos fruto, el Señor nos cortará. El Señor Dios nos cortará. Y yo no estaba muy seguro de qué verdaderamente significaba esto. Porque realmente no está hablando de aquellas ramas que no están en el Señor. De aquellas ramas que no tienen relación con el Señor. O sea, que no están en la vid. Dice, todo pámpano que en mí ya están en él. Esta rama está pegada a una gran vid. Es esta gran vid que es Jesús. Pero si la rama no lleva fruto, va a ser quitada. Y yo no estoy muy seguro de qué significaba. Realmente da mucho temor si nosotros nos presentamos con este verso así. Yo no soy capaz de poderlo compartir a profundidad completamente. Pero muy claramente nos está diciendo que no se trata de una recompensa. Realmente no va a importar cuánta recompensa o qué cosa te vas a recibir tú como recompensa. Si vas a recibir mucha o si no, o si realmente vas a recibir algún tipo de recompensa. Realmente se trata acerca del juicio. Significa que si tú verdaderamente has recibido la salvación, ¿será que verdaderamente tú vas a vivir tu vida de acuerdo a tus propios deseos? Y si verdaderamente tú has recibido la salvación, ¿vas a vivir tu vida con una esperanza así, en una recompensa, solamente así en eso? Realmente no va a funcionar así. Nada va a funcionar así. Si tú no tienes fruto, significa que no has recibido aún la salvación. Muy posiblemente no has recibido la salvación.
Pero la Biblia nos está diciendo que aún si tú has recibido la salvación, pero si no llevas fruto, Dios va a cortarte y serás echado fuera. Entonces el ser santo o el purificarte a ti mismo no es algo que tú puedes hacer o puedes no hacer, y de cualquier manera vas a obtener fruto y vas a ser capaz de dar fruto. No es algo opcional, no es una opción. Es algo que debes hacer. Voy a explicar esto y luego voy a continuar con el mensaje. El verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya ustedes están limpios. En el verso 2 está diciendo algo también muy interesante. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero en el verso 3 está diciendo, ya vosotros estáis limpios. ¿Y por qué en el verso 2 está diciendo que lo limpiará? En el idioma de Corea, en el idioma coreano, la misma palabra está usada en estos dos versos, limpiar. Pero en la versión de inglés, en la nueva versión internacional, tiene una terminología diferente. Si vemos en esta versión, vemos el verso 3 que dice, ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero el verso 2 dice, y todo aquel que lleva fruto lo podará para que lleve más fruto. Es algo muy similar cuando ustedes compran vegetales y los están lavando en el agua, pero luego tratan de quitar todas estas partes innecesarias, todas estas hojas que están secas o marchitas o dañadas, y comienzan a retirar todo esto que no es necesario realmente del vegetal. Es básicamente el concepto del que está hablando aquí. Ya ustedes han sido limpiados, pero ahora están siendo podados para que sean capaces de llevar más fruto. Desde esta perspectiva, déjeme explicar el verso 2. Dios va a podar estas ramas. ¿Cuáles son las ramas que Dios podará? Las que ya están limpias, las que llevan fruto. Esta rama ya está llevando fruto. La rama se encuentra dando fruto y se encuentra limpia, pero Dios va a podarla para que sea incluso mucho más fructífera, para que lleve más fruto. Si unimos el verso 2 y 3, para aquellos que ya han sido limpiados por la sangre de Jesús, por la gracia del Señor, entonces Dios nos va a podar a nosotros para que seamos más fructíferos con estos frutos del Espíritu Santo. Él va a podarnos, Él va a santificarnos, Él va a sanarnos, Él va a edificarnos, lo que significa que Dios no nos va a dejar solos. Dios no nos deja solos. Es imposible que una persona viva la misma vida antes de la salvación y después de la salvación. Es porque Dios está vivo, Dios es real. Dios no se encuentra viviendo muy lejos de nosotros, en los cielos por allá. Él está dentro de mí. Él vive conmigo. Él nos está guiando. Dios es real. Por eso es que es imposible para nosotros vivir la misma vida antes de la salvación y después de la salvación. Dios nos está llevando, pero ¿a dónde nos está llevando? ¿A cuál dirección? Dios nos está llevando hacia la dirección de la santidad, hacia la dirección de la perfección, hacia un estado perfecto cada vez más. Dios nos va a limpiar, Él nos va a purificar. Y desde nuestra perspectiva nosotros tenemos que purificarnos y santificarnos. Debemos de hacerlo al mismo tiempo. Porque yo estoy en el Señor y el Señor está conmigo. Desde la perspectiva de Dios, Él nos va a podar. Y también lo podemos interpretar desde nuestra perspectiva. Porque Dios obra desde nuestros corazones. Dios obra en nuestros corazones. Y somos capaces de purificarnos a nosotros mismos a través de esta fuerza y este poder. Es porque Dios está dentro de mí y Dios está viviendo la vida dentro de mí. Por eso cuando yo digo, voy a vivir una vida limpia, santa, pura, lo que significa esto es que Él va a purificarme a mí, va a santificarme a mí, y al mismo tiempo yo continúo intentando y tratando de santificarme y purificarme a la misma vez. Yo oro para que este mensaje sea un mensaje importante para aquellas personas, sobre todo para aquellos que han estado asistiendo a la iglesia por muchísimo tiempo, pero no han sido capaces de cambiar sus vidas. Hay que confirmarnos a nosotros mismos si verdaderamente hay frutos dentro de nosotros o no. ¿Será que yo soy salvo? ¿Verdaderamente soy salvo? Hay que preguntar esta clase de preguntas. Si tú verdaderamente has recibido la salvación, tienes que pensar también acerca de tu estilo de vida también. ¿Será que yo estoy malentendiendo la vida cristiana que estoy llevando como simplemente recibir algunas recompensas de Dios?
Estaré yo pensando que si vivo una buena vida cristiana, voy a tener una gran recompensa. Y si vivo la vida cristiana como quiera que sea que la viva, de cualquier manera, voy a recibir una recompensa, pero más chiquita. No estaré yo siendo negligente con el hecho y la verdad de que voy a enfrentar el juicio en algún punto, y que me encuentro viviendo mi vida de cualquier manera de la cual me gusta vivirla, y estoy siendo negligente con la verdadera vida cristiana que Dios quiere que yo viva. Y tú puedes tener muchos versos bíblicos que pueden respaldar tu entendimiento, pero necesitamos mirar la Biblia con un corazón sincero. Dios nos va a purificar, lo que significa que desde nuestra perspectiva tenemos que purificarnos a nosotros mismos también. Dios nos hará santos, por lo tanto necesitamos ser santos. ¿Por qué razón? ¿Por qué necesitamos hacer eso? ¿Será que tenemos que hacerlo de cualquier manera? Veamos algunos versos. ¿Será que necesitamos ser santos? ¿Será que tenemos que de cualquier manera limpiarnos a nosotros mismos y purificarnos a nosotros mismos? ¿Por qué no podemos vivir de la manera en que queremos vivir? Vamos en la palabra, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La Biblia nos dice que esta es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ustedes sean santos. Su santificación. Por lo tanto, deben ser santos. Y si vemos el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a vivir una vida impura. Dios nos ha llamado a vivir una vida santa. ¿Y por qué es que Dios nos llamó? Es porque Dios quiere que vivamos esa clase de vida, una vida santa. Lo que significa que no podemos comprometernos con cualquier clase de inmundicia. Y no podemos comprometer la palabra de Dios que nos está diciendo esto. Porque es la voluntad de Dios. Tenemos que ser santos. Así que ser santo no es una opción la cual podemos elegir o no podemos elegir. Tampoco es que si lo hacemos bien vamos a recibir una gran recompensa. Se trata de tu propia existencia y se trata de la propia voluntad de Dios. Claramente nos dice la palabra que esta es la voluntad de Dios. Y esta es la razón por la cual Dios nos llamó. Para vivir una vida santa, para ser santificados. Es la voluntad de Dios y es por lo cual Dios nos llamó a nosotros. Si vemos Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie será capaz de ver al Señor. Sin santidad no te puedes encontrar con Dios. Así que una de las cosas tan importantes que necesitamos es la santidad. Porque no podremos ver a Dios. Lo que significa que si verdaderamente nos hemos encontrado con Dios, tú serás santo y eventualmente serás capaz cada vez más de disfrutar la vida eterna. Por favor, no pienses que si ya tú hiciste la oración de aceptación, ya tú eres salvo. La aceptación, la verdadera aceptación y la oración de aceptación son dos cosas totalmente diferentes. La aceptación es que tú necesitas creer en su nombre. El nombre me está hablando acerca de su carácter y acerca de su existencia. Si tú crees en el nombre de Jesús, significa que tú crees en el carácter de Jesús y en lo que Él verdaderamente ha hecho por ti. Y si vemos lo que dijo el apóstol Juan, en 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, si tú has creído en el nombre de Jesús, significa que tú estás creyendo en su esencia. Significa que tú tienes esta fe, la fe de creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Significa que tú le estás aceptando. En Mateo 16, Pedro confesó: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo algo: tú eres bienaventurado, Simón. Tú has recibido tan grande bendición, porque esto te fue revelado. Esto no lo entendiste por ti mismo. Ni sangre ni carne te lo ha revelado. Mi Padre Dios te lo ha revelado. Tú eres tan bendecido por esto. Jesús se sorprendió mucho por esta confesión de Pedro. En otras palabras, Pedro posee el evangelio que puede sorprender al Señor. Pedro posee esta fe que sorprendió al Señor. Eso es lo que significa el creer que Jesús es el Cristo. Así que tenemos que preguntarnos esto: ¿verdaderamente yo poseo el evangelio y poseo la fe que sorprende al Señor? Hay que pensarlo incluso más de una vez. Es muy importante.
Porque es que cuando tú verdaderamente crees, es cuando te puedes verdaderamente encontrar con Dios. Y si tú crees correctamente, no tienes otra opción sino vivir una vida santa. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie puede ver a Dios sin santidad. ¿Por qué tenemos que ser limpios? ¿Por qué tenemos que purificarnos? ¿Por qué necesitamos ser santos? Ya yo he recibido la salvación, ¿será que tengo que esforzarme para vivir así? Pero si la persona habla de esa manera, existe una gran posibilidad de que verdaderamente no haya recibido la salvación. Pero la Biblia nos está diciendo algo. Incluso si una persona ha recibido la salvación y piensa de esa manera así, su estilo de vida es incorrecto. Uno de los grandes ataques y engaños de Satanás es que hace que las personas piensen, bueno, mi salvación ya está segura, yo puedo vivir el estilo de vida que yo quiera vivir, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero la Biblia nos está diciendo algo. Dios te ha llamado para que vivas una vida santa. Y si tú lo miras bien, esa es la voluntad de Dios. Y sin santidad no podrás ver al Señor. Veamos Hebreos capítulo 12, verso 10. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que nuestra santidad va a ser beneficiosa para nosotros. Por esa razón debemos ser santos. ¿Y por cuál razón Dios nos hace santos? En otras palabras, ¿por qué debemos ser santos? Es porque es la voluntad de Dios. Es la razón por la cual Dios nos ha llamado. Y sin santidad no podremos ver al Señor. Y por nuestro propio bien necesitamos ser santos. Y de acuerdo a la expresión escrita en Juan capítulo 15, verso 2, vamos a ser capaces de llevar más fruto. Esta es la razón por la cual necesitamos ser santos. Entonces surge la pregunta, ¿cómo yo puedo ser santo? Por supuesto que es natural preguntar esta pregunta. Y necesitamos preguntarla. Muchísima gente tiene aún esta mentalidad del Antiguo Testamento. ¿Y qué significa? Bueno, mucha gente se pregunta, ¿tengo que guardar esta ley o no? ¿O esta otra y esta no? ¿Tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro? Lo que significa que es muy difícil para muchísima gente. Por lo que muchas personas tienen en su mente el ser santo, yo entonces tengo que refrenarme de hacer todas estas cosas. Y por otro lado tengo que esforzarme a mí mismo para hacer otro tipo de cosas. Pero realmente no se trata de refrenarme y de abrirme a otras cosas. Realmente eso sucede porque es el resultado de vivir una vida santa. El ser santo no significa que tú tienes que tomar una acción para privarte de ciertos comportamientos y hacer ciertas cosas por otra parte. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? Primera de Pedro. Y nosotros vemos a muchas personas que han recibido el Evangelio que Jesús es el Cristo. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros. Y continuamente el Espíritu Santo está testificando el Evangelio en nosotros. Así somos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros mismos santos? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y si vemos también el capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En el capítulo 1, verso 22, dice, tú necesitas obedecer la verdad, y obedeciendo la verdad puedes purificarte, puedes limpiarte. Y en el capítulo 3, verso 15, en sus corazones, en tu corazón, reverencia a Cristo como Señor. En tu corazón santifica a Dios, el Señor. Si vemos en Romanos capítulo 6, verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En la Biblia, cuando se refiere hacia la justicia, no se refiere si tú estás haciendo las cosas justas o estás haciendo las cosas incorrectas. Esta justicia tiene una estrecha relación con el Evangelio. El dueño de la justicia es el Cristo. Y en el pasaje dice algo.
¿Cómo podemos ser santos? ¿Cómo podemos ser santos? Ofrézcanse a ustedes mismos como siervos, como esclavos para servir a la justicia. Así que tenemos que volvernos como unos esclavos que sirven a la justicia. En otras palabras, tenemos que ser como esclavos para el Cristo. El Cristo es la justicia misma. Así que déjenme resumir estos 3 pasajes que hemos visto. Necesitamos obedecer la verdad. Necesitas obedecer la verdad. Y santificar a Dios, el Señor, al Cristo en tu corazón. Reverenciar al Cristo como Señor en tu corazón. Y ofrecerte a ti mismo como esclavo de la justicia. Entonces serás capaz de llevar una vida santa. ¿Qué es lo que significa todo esto entonces? Hemos recibido el Evangelio. Significa que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo continuamente nos guía. Y vamos a seguir la guianza del Espíritu Santo. Significa que si seguimos la guianza del Espíritu Santo vamos a ir cada vez más profundo en el Evangelio. Y vamos a volvernos esclavos del Cristo, quien es Dios mismo en nosotros. Porque la verdad y la justicia se está refiriéndose al Cristo. Aferrándonos al Cristo, quien es Jesús, y siguiéndolo a Él continuamente, ese es el camino que nos va a llevar hacia la santidad. Así que por favor, tengan claro qué significa ser santo. No se trata de no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto otro, y no tengo que hacer aquello, y vivir una vida santa es debo de hacer esto y debo de hacer lo otro y aquello otro también. No es eso. Necesitamos verdaderamente seguir a nuestro Señor. Necesitamos seguir a donde Él nos está guiando. Necesitamos volvernos sus esclavos para cada día ser santos. El Señor está con nosotros. El Señor está trabajando en nosotros. Y Él nos hace entender su palabra. Él habla con nosotros. Y nosotros le obedecemos a Él continuamente. Y lo miramos a Él y le seguimos simplemente. Y en algún momento determinado de tu vida te vas a percatar de que sin proponértelo estás cumpliendo muchísimas cosas de la ley. Antes no podías hacerlo. Pero ahora está ocurriendo. Y cuando te miras a ti mismo, está ocurriendo y lo estás haciendo. Antes personas que tú odiabas y no podías resolver perdonarles de ninguna manera. Pero lo que sucede ahora es algo. Entre más tienes esta relación estrecha con el Señor, y entre más tú eres capaz de relacionarte con Él más profundamente y estrechamente, y entre más entiendes su amor, y ese grande amor del Señor fluye adentro de ti, tú vas a ser capaz entonces de perdonar a otros. Y en otros lugares tú vas a ser capaz de entender esta clase de personas. Y entonces tú vas a ser libre de todas estas cosas que te estaban controlando anteriormente, por las cuales no podías ni siquiera perdonar. Porque nuestro Señor es todopoderoso y su amor está con nosotros. Así que comunícate con tu Señor continuamente. La verdad de que yo estoy en Él y Él está en mí es una verdad muy grande. Y mientras caminamos y solamente prestamos atención a Él, eso es nosotros obedeciendo la verdad y es nosotros siguiéndole a Él. Y nos encontramos haciendo muchísimas cosas que para nosotros antes las veíamos imposibles, pero ahora naturalmente están ocurriendo. Si vamos a Juan capítulo 15, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Es la mejor manera de ser santos. Es el mejor método. Necesitamos ser santos. Necesitamos purificarnos y limpiarnos. Esa es la voluntad de Dios. No podemos tomar esto como una opción de lo puedo hacer o quizás no lo puedo hacer. No es un comentario, no es una sugerencia. Y si lo hacemos verdaderamente, no se trata de que vamos a recibir una recompensa muy grande. Es el propósito de nuestro ser, es el propósito de nuestra existencia, ser santos. Es la voluntad de Dios y es la razón por la que Dios nos ha llamado. Porque sin la santidad no podemos encontrarnos con Dios. No podemos ver a Dios sin santidad. Por eso es que muchas cartas del Nuevo Testamento dice que cuando el Señor regrese, Él espera que nosotros estemos en un estado perfecto, santos, sin mancha, delante de Él. Yo siento muchísimo decir esto, pero es la verdad. Muchísima gente se encuentra creyendo como quieren creer. Ellos no se fijan en la Escritura. Simplemente se encuentran confortándose a sí mismos, escuchando a sus pastores y escuchando estos mensajes tan agradables que les dan sus pastores. Y por supuesto, yo trato de no predicar un mensaje que sea dulce a los oídos, pero nosotros necesitamos verdaderamente leer la Biblia, hacer que la Biblia sea el mismísimo fundamento de nuestra vida.
La teología no salva. Ninguna doctrina puede llevarte a la salvación. Necesitamos creer de acuerdo a la Biblia, por la palabra de Dios, y de acuerdo a la palabra de Dios tenemos que limpiarnos a nosotros mismos. Y necesitamos vivir una vida santa. Desde la perspectiva de Dios, nosotros necesitamos ser santos. Lo que significa que por nuestras propias fuerzas no podemos purificarnos a nosotros mismos, no podemos santificarnos a nosotros mismos. Pero tenemos una esperanza. Nuestro Señor está viviendo dentro de nosotros. Y Él no permanece simplemente inmóvil, no permanece quieto dentro de nosotros. No nos abandona, no nos deja solos. Continuamente nos habla a nosotros. Si tú pones tus ojos en la cruz, si tú le escuchas a Él, si tú le sigues, eso es que tú estás teniendo esta guianza. Significa que tú te estás purificando a ti mismo y que estás en el camino de esta vida santa. Y si tú miras la Biblia, hay muchísimas personas que quieren ser santos y que quieren vivir una vida santa. No se trata de personas que quisieron comenzar a vivir una vida santa y en el medio del proceso se detuvieron y se desaparecieron. Se trata de aquellas personas que verdaderamente desearon terminar la carrera viviendo una vida santa. Y yo oro verdaderamente para que tú y yo seamos esa clase de personas. ¿Y quiénes fueron estas personas que tenían este deseo y esta voluntad siempre de santificarse y de ser santos hasta el fin? Y esperando que tú seas una de estas personas, veamos a 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estas promesas se refieren al Evangelio, que Jesús es el Cristo, y las promesas también incluyen todas las bendiciones y la vida eterna que vamos a disfrutar a través del creer que Jesús es el Cristo. Lo que significa que estas personas tenían el verdadero Evangelio, y estas personas son capaces de perfeccionar la santidad en este temor del Señor. Aquellas personas que tienen el verdadero Evangelio y aquellas personas que reverencian a Dios, entonces estas personas son capaces de perfeccionar la santidad. Yo he mencionado esto mucho. Hay errores cruciales que los cristianos hacen. Los cristianos no reverencian a Dios. Los cristianos no reconocen a Dios. Y necesitamos reconocer a Dios. Porque Dios es real. Y es el Dios que nos va a juzgar. Necesitamos reverenciarlo. Y cuando tenemos este temor, significa que lo estamos reverenciando. Es porque Él es tan grande y Él es tan asombroso y Él es tan maravilloso. Y el reverenciarlo no es otra cosa que el reconocerle y tener este temor profundo en el corazón hacia Él. Es como conocer a una persona tan grande y tan impactante, a un ser humano, pero tú vas a reverenciarlo. De esto es lo que se trata. Pero imaginémonos que ahora es con Dios. Tenemos que estar en este temor del Señor. Aquellas personas que reverencian a Dios van a tener este deseo de ser santos. Veamos en Primera de Juan capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y si vemos el verso 2, nos habla acerca de cuál es esta esperanza que nos está hablando el verso 3. Todo aquel que tiene esta esperanza, pero ¿cuál esperanza? Si vemos el verso 2, nos habla de cuando Él se manifieste, cuando el Cristo se manifieste, es que tenemos esta esperanza en el Cristo. Se trata de que aquellas personas con la verdadera esperanza del regreso del Señor, ellos se purifican a sí mismos. Aquellas personas que verdaderamente reverencian a Dios, aquellas personas que verdaderamente tienen esta esperanza verdadera por el retorno del Señor, ellos se purifican a sí mismos. Y estas personas son las que viven, o son las que son capaces de vivir una vida santa. Veamos 2 Timoteo, capítulo 2, verso 21. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí podemos ver los dos términos, estas dos palabras, se limpia a sí mismos. Y estas personas son los que se santifican. Significa que si tú estás verdaderamente agradecido por tu salvación, si tú verdaderamente deseas ser útil para el Señor, entonces no te va a quedar otra opción sino purificarte a ti mismo. Esta clase de personas van a tener el deseo de vivir una vida santa y se van a purificar continuamente. En otras palabras, si tú verdaderamente tienes este evangelio y si tú verdaderamente reverencias a Dios, si reverencias a Dios, si realmente deseas ser útil para Dios,
Y entonces vas a tener esta esperanza, el vivir una vida santa. Tu meta entonces va a ser el vivir una vida santa. Muchas personas no se desafían a sí mismas para vivir una vida santa. Y ellos no tienen este corazón para reverenciar a Dios. Tampoco tienen esta esperanza de verdaderamente anhelar y esperar el retorno del Señor. Y yo pienso que es el tiempo de resumir todo el mensaje. Yo no estoy aquí parado frente a ustedes para enseñarle algunos buenos pasajes de la Escritura hoy. Este evangelio está fluyendo a todas partes del mundo. El ministerio está creciendo y está expandiéndose de una manera espontánea. Muchas personas están recibiendo el evangelio. Y yo soy testigo del comportamiento de ciertas personas y yo vengo a preguntarme algo. ¿Cómo es posible que ellos dicen que han recibido el evangelio, pero están tomando esta clase de decisiones en su vida? Si tú verdaderamente has recibido este evangelio tan precioso, si verdaderamente has recibido la revelación, esta revelación del evangelio de toda la Biblia, si tú tienes la fe, entonces vas a querer perfeccionarte cada vez más en esta fe. Sin embargo, mucha gente utiliza esto como un estándar para juzgar a otros. O si tú no has recibido esto, vas a estar de esta manera y vas a estar de esta otra manera y vas a comportarte así y de esta otra manera y no puedes hacer esto y no puedes hacer aquello. Otras personas entonces se encargan de criticar a otros. Yo me estoy percatando de esto y ya yo me percaté de esta área y de este punto, pero tú no te has percatado, tú aún no te percatas, mira esto, mira aquello. Se critican unos a otros, se juzgan unos a otros. Por supuesto, puede que ellos estén desempeñando un gran ministerio, pero verdaderamente no han entendido la razón por la cual el Señor Jesús nos ha dado este evangelio tan precioso. Las personas están corriendo para hacer la evangelización mundial y se aferran a este evangelio y quieren desarrollar sus ministerios. Sin embargo, están fallando en algo, están fallando en un punto, están fallando en el llenarse ellos mismos de este evangelio. No se trata de todo el mundo, de ir a todo el mundo y de todos los lugares. Se trata de nosotros los que estamos aquí hoy también. Y cuando miramos alrededor a todos los cristianos, nos percatamos de algo muy profundamente. Yo realmente yo necesito estar presentable delante de Dios. Necesito verdaderamente presentarme delante de Dios. Muchos pastores tienen las mismas preocupaciones. ¿Cómo es que los miembros de mi congregación no cambian? Porque es que su vida no se transforma. Se trata de su mensaje. Muy probablemente desde el púlpito no se está predicando el mensaje claro del Evangelio, para que los cristianos sean capaces de entender de una manera real la voluntad de Dios. Significa algo más también, significa que hemos sido atrapados con estas artimañas y estos engaños de Satanás. Hay que pensarlo una vez más. Si tú no estás siendo capaz de entender ciertos aspectos o ciertos puntos del Evangelio, necesitas ver estos puntos muy cercanamente. Por ejemplo, la salvación. Una vez que tú recibes la salvación, es una salvación dada eternamente. Pero tú no puedes pensar que porque lo aceptaste una vez sinceramente, tu salvación ya va a durar así por siempre. Porque una vez que tú tienes vida, la vida crece dentro de ti. Una vez que la vida entra en tu vida, las tinieblas se van. Hay una alta probabilidad de que incluso después de haber hecho la oración de aceptación, tu vida no sea transformada. Y hay una probabilidad más alta aún de que tú aún, después de haber hecho la oración de aceptación, verdaderamente no hayas recibido la salvación aún. Y si tú dices que has recibido la salvación, pero tú estás viviendo tu vida de la manera que a ti te gusta vivirla, esa no es verdaderamente la manera en que Dios quiere que tú vivas tu vida. Si tú vives de esa manera, sí, significa que tú vas a entender, puede hacer que tú lo entiendas como una recompensa. Si vives de una manera buena delante de Dios, vas a recibir una recompensa. Entonces todo lo estarás haciendo en base a esta recompensa. Y si fallas bastante, puede que pienses entonces que vas a recibir una recompensa un poquito más chiquita. Pero no se trata de una recompensa en ningún momento. Dios dice en su palabra, yo te he llamado a ti para que tú vivas una vida santa. Y esta es la voluntad de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Esta santidad nos beneficia a nosotros. El Señor quiere limpiarnos, quiere purificarnos para que seamos capaces de llevar más fruto. Y el que nosotros seamos más purificados y el que nosotros seamos más santificados, significa que seremos capaces de llevar más fruto. Y esto es lo beneficioso verdaderamente para nosotros. Desde el principio nosotros somos muy débiles y carentes. Y aún hoy somos muy débiles y carentes todavía. Pero ¿cómo es que nos tenemos que purificar?
¿Cómo es posible que nos purificamos? El Señor conoce que somos muy débiles. El Señor entiende cómo somos nosotros y que no tenemos una voluntad muy fuerte. Por eso el Señor no nos enseña exactamente este camino o este otro método para ir o para hacer. El Señor no nos mandó como ciertos consejitos. Tampoco nos envió a una persona muy capacitada para que nos ayude a nosotros. Él mismo, Dios mismo vino a nosotros. Es algo muy sorprendente. Dios está en nosotros. Está caminando con nosotros. Está guiándonos. Continuamente nos está hablando. Continuamente nos está dando una oportunidad. Él nos está guiando. Así que la única manera para nosotros de ser santos es poner nuestros ojos en Él. El seguirle a Él. El obedecerle a Él. Abrirnos a Él como esclavos. Reconocer que Él es nuestro Señor en cada momento. En cada momento de tu vida, reconocerle como tu Señor. Estos pasos deben seguirse y deben tomarse no solamente 2 o 3 veces al año o un mes al año. Este es un camino que se comienza a transitar paso a paso cada día. Es la única manera de ser santos. Necesitamos vivir una vida santa. Delante de los ojos de Dios necesitamos vivir una vida santa. No debemos detenernos a mitad de camino. Si verdaderamente tenemos esta esperanza por el segundo regreso del Señor, si verdaderamente reverenciamos al Señor, si verdaderamente agradecemos a Dios por habernos salvado, si queremos que verdaderamente Dios use nuestras vidas, necesitamos entonces continuamente purificarnos a nosotros mismos y limpiar nuestro ser. Necesitamos cada día vivir una vida santa. Necesitamos cada día escuchar la palabra del Señor. Veamos un pasaje más y voy a concluir el mensaje en el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En este pasaje no dice Dios o Espíritu Santo. Dice aquel que te llamó es santo. Aquel que os ha llamado a ustedes es santo. Así que tú necesitas ser santo como Él. Necesitamos seguir al Señor. Hasta su regreso necesitamos ser santos como Él es santo. Espero que ustedes no se detengan en el medio. Espero que no se detengan a mitad de camino. Dios está haciendo la evangelización mundial a través de nuestras vidas. Necesitamos entregar este evangelio a toda parte, en todo el mundo. Pero al mismo tiempo, individualmente, necesitamos tener nuestros ojos bien enfocados en el Señor. Y necesitamos seguirle continuamente. Es la única manera de ser santos y es la única manera de purificarnos a nosotros mismos. Y cuando continuamos y caminamos en ese camino, es la manera de llevar más fruto. Los bendigo en el nombre del Espíritu de Dios y en el nombre de Jesús el Cristo, que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque fui capaz de compartir el mensaje hoy. Gracias por permitirnos entender tu voluntad y por entender la razón por la cual nos has llamado. Permite tu gracia sobre nosotros para que seamos capaces de seguir a nuestro Señor Jesús el Cristo y que podamos seguirlo hasta el fin. Permite que podamos obedecerle, que podamos reconocerle como nuestro amo en cada día, que podamos abrir todo nuestro ser como siervos, como esclavos a Él. Como resultado, permítenos también llevar fruto. Usa nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Jesús el Cristo hemos orado. Amén. Muchas gracias.